Hola, el presente video es para ver el trabajo de la semana que tiene que ver con la lectura de Como agua para chocolate. La novela leída combina su argumento con el arte culinario, es decir, recetas, las cuales se van relacionando directamente con los sentimientos y las acciones de la protagonista. Así que a continuación lo que ustedes tienen que hacer es preparar una receta con al menos 4 ingredientes básicos con la idea de mantener la paz y la esperanza en el mundo actual. Si ustedes quieren desarrollar otra idea porque lo consideran más apropiado con el formato que tiene esta novela, lo pueden hacer, siempre y cuando me avisen a través de mi correo electrónico para yo tenerlo en consideración. Lo importante es que al momento de redactar, ustedes tienen que seguir el ejemplo de la novela, seleccionando un nombre para su receta, en el cual tiene que desarrollar toda su creatividad para que exprese lo que van a redactar a continuación. Después colocan los ingredientes y las cantidades. Y el tercer paso, ustedes colocan manera de hacerse. Y ahí es donde van mezclando esta receta con la historia que a ustedes les parezca más adecuada para presentar el tema. Para que se hagan una idea de cómo preparar esta actividad, les voy a leer parte del primer capítulo que se llama Enero. La receta, tortas de Navidad. Los ingredientes: una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos y 10 teleras. Manera de hacerse. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideo que estaba cocinando, con los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando desde antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació, pues cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena de la impresión se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera, y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se las sabía todas respecto a la cocina, y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criaturita. A pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos, y ni siquiera sabía leer ni escribir, pero eso sí, sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia, pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho, para así poderle dar a sus hijos la alimentación y educación que se merecían, como para
encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida. En el rancho de mamá Elena, la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y moler especias. Todas las mujeres de la familia tenían que participar. Mamá Elena, sus hijas Gertrudis, Rosaura y Tita, Nacha la cocinera y Chencha la sirvienta. Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor y entre pláticas y bromas el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer. Y entonces mamá Elena decía: por hoy ya hemos terminado con esto. Les leí este pequeño fragmento que es como comienza la lectura para que se hagan una idea de cómo tienen que imaginar el cuento que van a redactar dentro de la receta. Y la pauta con la cual los voy a evaluar mide 4 puntos. Que sea un texto creativo, que ustedes igual presenten originalidad e imaginación en esto de contar la historia a través de la receta. Es decir, que tanto en el estilo de la narración como en la temática hayan ideas novedosas y sorpresivas. En cuanto al uso del lenguaje, no les estoy pidiendo que sea una narración complicada. De hecho, lo mejor para este tipo de texto es que el lenguaje utilizado sea muy sencillo de leer. Pero no deben tener problemas en las reglas gramaticales, en las de ortografía y en las de sintaxis. En el último punto, lo que se mide es que la historia produzca un efecto determinado, que puede ser entretención, emoción, nostalgia, miedo, diversión, tristeza, pero que sea muy específico en el lector. Es decir, no tiene que ser un texto monótono, tiene que ser interesante de leer. Esta pauta está muy detallada en su guía, así que pueden echarle un vistazo para que sepan cuándo se va a considerar logrado, medianamente logrado o por lograr. Notaron o notarán en la lectura del texto los efectos del realismo mágico, que es cuando a las cosas muy normales les agregamos elementos o situaciones mágicas, pero no causan efectos de extrañeza como los elementos fantásticos, sino más bien estos elementos mágicos pasan a formar parte de la realidad de la novela y se toman de manera muy natural. Un ejemplo cortito de esto es cuando Tita llora y llora en el texto y se cuenta que se formó un río de estas lágrimas que cruzó por varias zonas y mucha gente lo pudo ver. Así que, y esto se hace parte de ese mundo sin causar extrañeza, pues se ve normal. Por lo tanto, si gustan, pueden utilizar este recurso estilístico para que su receta, junto a los efectos del realismo mágico, presenten una nueva realidad narrativa dentro del relato. Entonces, esto consistiría en agregar una situación mágica, que sean significativas, por supuesto, dentro del desarrollo de las historias. Y recordar que estas van a ser normales para los personajes del mismo relato. Y así el lector puede identificar de manera clara, ya que se va a notar la mezcla de la realidad y magia. Así que para que lo tomen en consideración por si quieren utilizar este recurso estilístico. En su guía del plan lector hay un segundo ítem. Para este, la profesora Pía Lastra les preparó un material de apoyo. Así que de este recurso pueden sacar los contenidos necesarios para desarrollar la producción de texto, ya que les va a presentar los aspectos más importantes de la obra y los aspectos del contexto de producción. Así que a ustedes les quedaría resumir las ideas y luego utilizarlas en el escrito. Y así después ustedes lo juntan con la opinión y reseña correspondiente que escojan. Recordar que la crítica literaria consiste en un análisis valorativo de obras literarias. Por ejemplo, de novelas, de cuentos, de poemas, y se encarga de analizar y exponer las características de estos escritos para luego difundir sus aciertos y sus fallos desde una perspectiva fundamentada, por supuesto. Tienen que tener en cuenta los indicadores que se van a evaluar, los cuales son que resuman los aspectos más importantes de la obra, que indiquen los aspectos del contexto de producción, que escriban una buena opinión y recomendación
y que la crítica no presente errores ortográficos ni de sintaxis. Por lo tanto, el punto número 1 y número 2 lo pueden sacar del material de apoyo de la profesora Pía, y la opinión o recomendación ustedes la desarrollan en base a la lectura que hicieron. Para finalizar, la fecha de entrega es el 13 de julio. Si lo desarrollan antes, lo entregan antes. Y pueden trabajar de forma individual o conjunta. Las indicaciones están todas presentes en la guía, así que manos a la obra. Es un libro que está muy bien trabajado. Cada capítulo comienza con el nombre de un mes y la receta correspondiente, la cual en su desarrollo nos va a ir dejando ver de manera más profunda las historias de todos los personajes que aparecen, pues cada uno de ellos tendrá una manera de descubrirse a través de la comida. Con este comentario llegamos al final del video. Que estén muy bien.